mi esposa me dijo, no, es mejor que estemos todos juntos, y si no, no. Si todos debajo de un puente, pero juntos. Hoy les quiero mostrar una historia que representa a miles de personas, la historia de aquellos que han tenido que dejar su país para empezar de cero. Así vive Eliezer, un joven venezolano que lucha hoy día tras día por sacar adelante su familia. Mi vida en Venezuela era normal, rutinaria, era comerciante, tenía actividades extras al trabajo, dedicado más que todo a la espiritualidad, porque es lo que más me apasiona, y el arte también en general. Lo que yo hacía en Venezuela era sencillo, trabajar en la heladería junto con mi esposa, luego parte del tiempo de ese día, que la mayor parte era de la heladería, iba y hacía especies de visitas a personas, instituciones, radio, FM, prensa, televisión, porque hablar sobre temas de espiritualidad. Antes de llegar aquí, la vida de Eliezer era diferente. Tenía un negocio, una familia y un sueño, ayudar a las personas. Pero poco a poco la crisis empezó a llevárselo todo. Tengo otra profesión, yo soy masoterapeuta, especialista en relajación. También me dedicaba a eso a un tiempo antes de conocer a mi esposa, luego de que la conocí, acordamos simplemente dedicarnos a la parte comercial. Solamente que de la parte de la masoterapia me quedó la parte que tiene que ver con espiritualidad, que fue la que yo, junto con unos compañeros, tratamos de formar una organización. La hicimos. Y bueno, también no estaba yendo bien en cuanto a eso, sin embargo, el problema de la crisis económica nos hizo todos abocarnos a la parte de sobrevivencia básica, pues tuvimos que olvidarnos de esos proyectos. Muy agradecido, como siempre, un privilegio, Cartago. Dios los bendiga a todos y todas. Su vida era muy diferente. No solo tenía un negocio, también había logrado construir una comunidad alrededor de su pasión, la masoterapia, una disciplina basada en técnicas de masaje que busca aliviar el dolor, reducir el estrés y mejorar el bienestar físico y emocional de las personas. Allí Eliezer no solo trabajaba, también enseñaba, guiaba y soñaba con ayudar a otros a través de su conocimiento. Yo vivía en la zona central de Venezuela, Valencia, Estado Carabobo, en una parte que se llamaba Naguanagua. Y ahí es que hacíamos todas las actividades, sobre todo en las casas de los compañeros, que éramos prácticamente vecinos, cercanos, muy cercanos, y teníamos todo céntrico, cárceles, hospitales, FM. El mayor logro que tuve en Venezuela fue haber vivido, disfrutado lo que quedaba de la Venezuela de gloria antes de la crisis, en unidad con mi familia. Y los proyectos, por ejemplo, del comercial, también tuvimos la dicha, gracias a Dios, de poder de disfrutar una bonanza antes de que empezara la crisis. Y no, criar a mis hijos allá. Pero hubo un momento en el que ya no habían más opciones. La situación no daba espera y tomar una decisión se volvió inevitable. Habíamos planteado que yo me fuera primero, como hacen muchos, para que yo hiciera una plataforma y luego enviar a buscar por ellos. Pero mi esposa me dijo, no, es mejor que estemos todos juntos, o si no, no. Así todos debajo de un puente, pero juntos. Bueno, casi literalmente fue así. No, y fue, en realidad, pienso que fue lo mejor, porque muchas familias venezolanas fueron destruidas por ese sistema, que al final todos se alejaban, y usted sabe que eso no es bueno en una relación, sobre todo de pareja. Hubo muchos casos de eso, y nosotros, gracias a Dios, no caímos en eso, precisamente por eso. Nos tocó a veces estar en andenes, en intemperie con los niños, porque quedamos varados, o en terminales también. La travesía fue el principio fue empezar a vender cosas que teníamos, propiedades, ropa, computadora, etcétera, lo que tuviéramos para ir para pagando los pasajes, porque eso no se conseguía, eso era muy difícil, y había realmente contactos que te ayudaron, y eso iba subiendo de precio, incrementando. Ese fue el primer proceso. Luego, por fin, cuando pudimos obtener el pasaje, por lo menos en teoría, cambiar de precio de nuevo, ya nos tocó irnos a la terminal y estar ahí durmiendo todas las noches, protegiendo los puestos, protegiendo el derecho al pasaje, que todavía uno se había dado, una cosa totalmente descabellada. Salir de tu país no es solo cambiar de lugar, es dejar tu vida atrás, enfrentar el miedo sin saber qué viene, mientras el dinero y la comida empiezan a acabarse, como le ocurrió a Eliezer y su familia.
Allá en Bogotá nos hemos quedado sin el presupuesto, sin dinero. Lo más apremiante era que los alimentos que hemos preparado eran con la idea de que duraran sin refrigerar. Se estaba acabando, estaba acabándose y ya veíamos inminente que estábamos varados en el terminal porque no teníamos el dinero para podernos venir de Bogotá acá a Cartago. Entonces yo y mi esposa hablando muchísimo porque no sabemos qué hacer. Ahí se nos ocurrirá algo. Y luego, en medio de la incertidumbre, pasó algo que nunca pudieron explicar. ¿Usted cree en los milagros? Porque lo que va a escuchar a continuación parece ser uno de ellos. Y nosotros sí veíamos que un señor cercano a nosotros, en los asientos de espera, estaba mirándonos muy atentamente y tenía un rato en eso, ¿no? Yo me estaba preocupando, yo pensaba que había algo raro, negativo allí, pero no, resulta que al tiempo el señor viene y habla conmigo, como muy resolosamente, y me dice, mire señor, por favor, no me lo vaya a tomar a mal, pero permítame el privilegio de obsequiarle esto, se lo de todo corazón. Me dijo con tanta amabilidad que yo quedé así sorprendido y entonces cuando yo abro el sobre, porque el señor se retira rápido, era exactamente la plata que yo necesitaba para venirme por fin acá a Cartago, la última travesía. Entonces, claro, la sorpresa, la alegría, la incredulidad, pero no vimos que era real. Resulta que el señor se va, nosotros vamos tras él también porque da la casualidad que el señor se montó en el mismo autobús que nosotros dijimos, hasta el señor viene a Cartago también. Nos montamos todos y resulta que a mitad de camino el señor va al baño. Esto lo vemos que va al baño, pero pasa el tiempo y no regresa. Y vemos que hay gente que está en la cola del baño porque el señor no abría y había gente que quería ir. La gente se queja. Entonces tiene que venir el copiloto del bus a ver qué pasaba en el baño, tocaba, no abría, tuvieron que forzar la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa de todo el mundo? Que el señor que había abordado con nosotros y me había dado el sobre no estaba allí. Para en el autobús, hacen una revisión de la lista, resulta que no estaba el nombre del señor tampoco, y estaba el asiento totalmente vacío. Y la gente no se explicaba, sobre todo ellos, cómo eso pasó y de qué forma pasó. Bueno, eso es una anécdota que todavía hasta el día de hoy también nosotros nos cuesta así como que asimilar, pero bueno, así pasó. Y estamos muy agradecidos porque si no fuera por eso, no hubiéramos llegado acá. Pero la realidad no tardó en llegar. Trabajos duros, largas jornadas y muy poco dinero, pero aún así había que seguir. Fue duro porque obviamente es una cultura hermana, pero al mismo tiempo diferente, ¿no? En muchos aspectos y tocó adaptarse, pero sobre todo en cuanto a los empleos, porque yo nunca había trabajado tantos diferentes empleos y de ese tipo, por ejemplo, me tocó al principio lavar motos. Fue el primer empleo que tuve acá. Me acuerdo clarito que eran 3.000 pesos que me daban por la limpieza de motos cada uno. Lograba limpiar al día como 3 o 4 motos. A la final en promedio eran como 12.000 pesos diarios. Y con eso fuimos administrando, reuniendo, porque en la casa donde nos cuidaba, en casa de mi compañero, mi paisano, no se queda la comida para el principio. Ese día, sin saberlo, comenzó una nueva etapa, una forma diferente de salir adelante, con lo único que nunca perdió, su capacidad de volver a empezar. Yo cuando llegué acá a Cartago en los inicios me di cuenta de que el arte callejero era muy apreciado y veía malabaristas en los semáforos, etcétera, etcétera. Pero algo que me llamó mucho la atención eran los cantantes que también se ponían en semáforos y también en restaurantes y cantaban desde afuera y la gente lo apreciaba y le recompensaba con buenas propinas. Eso me impactó, pero no me dio la idea de cantar. La idea de cantar me llegó más que todo fue cuando en una oportunidad que yo no tenía dinero para comprarle a mi esposo un regalo de aniversario, yo vi unos cantantes en Parque Bolívar que estaban ofreciendo al público que si quisiera cantar, que cantara. A mí se me ocurrió, bueno, le canto a mi esposa y le hago su regalo. Ella creía que yo no me había acordado. Resulta que yo canto una canción que se llama Maris Bemol, mi esposa se llama Mari de León, y resulta que mi sorpresa es que al final la gente me empezó a aplaudir. Es más, me pide otra. Soy yo apenado porque yo no sé
yo no tenía programado nada, salió eso de repente porque él tenía eso en la computadora, esa canción. Volvimos a revisar a ver si podía complacerlo con otra canción, pero no había otra en la base de datos de la computadora. Y entonces la gente empezó a escucharme porque creía que yo no quería cantar y no era eso. Pero quedó como un muy bonito recuerdo y me quedó esa cosa en la mente. Después mi esposa me regaló al tiempo un pequeño parlantico que yo usaba mucho en mi casa después de eso para cantar y relajarme en la casa. Y se me ocurrió, me vino todo eso a la mente y se me ocurrió la idea de lanzarme, porque había una situación económica muy fuerte y yo estaba desempleado en ese momento, me daba mi esposa con un solo empleo que tenía. Entonces yo en la ansiedad no, me lancé con el palantico, se me ocurrió y me fui de restaurante en restaurante cantando a capela, ¿no? El palantico no tenía micrófono. También mi sorpresa es que la gente empezó a darme buena propina por eso. Y yo dije, entonces claro, empecé a hacerlo más y más y más. Y no, a partir de ahí entonces empecé a dedicarme solamente a eso, porque me estaba yendo muy bien por las propinas. Mi esposa también se quedó asombrada. Y yo nada más me dediqué a eso por un tiempo. Cuando todo parecía mejorar, llegó la pandemia y una vez más todo cambió. Menos oportunidades, menos ingresos, más dificultades. La pandemia fue una situación peculiar porque uno no podía, como ya sabemos, salir de la casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora, no? Para pagar las cosas. A mí me tocó, en ese caso, tener que ir de casa en casa, se nos ocurrió vender balanitas, tocando puertas, 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 y vendiendo mecatos en las casas de las personas. Y las personas, al ver la situación por sí mismas, la mayoría, sin preguntar, me daban artículos de comida, arroz, paquetes de arroz, de harina, aceite, etcétera, etcétera. Y no exagero cuando digo que cuando llegaba a la casa tenía, pero grandes cantidades de comida, no perecedera, pues, de que se pueda almacenar. Y nada, en cuanto respecto al canto, a mí me tocó cantar, pero con un tapabocas y gracias a Dios pude resonar la voz de tal manera que se podía saber que yo estaba cantando realmente, la gente se daba cuenta, sobre todo los que saben de música, y me veían ahí. Y entonces más propina me daba, porque veían la situación. Me acuerdo yo que incluso antes de la pandemia, cuando estaba empezando todo, la gente me decía que yo parecía el cantante de esos que se estaban hundiendo en el Titanic, ¿no? Que todos estaban desmoronando y yo seguía cantando allí. Porque a veces la lucha no es solo económica, es emocional, es familiar, es ver a quien amas atravesar momentos difíciles y no siempre poder hacer algo. Sí, en la salud de mi familia se ha visto muy afectada porque, por ejemplo, a la mayoría de nosotros no nos han operado, a mí me operaron acá y nunca me habían operado en mi vida, de un tumor eh, en en el brazo. A mi esposa también le operaron de un tumor que tenía en la tiroides. A mi mamá también la operaron. eh, y fueron enfermedades y recuperaciones largas en el hospital, con estadías largas en el hospital, pagando exámenes y medicamentos, todo costeado por nosotros, porque aunque nosotros tenemos un salud, creo que llaman acá, eh, para como un seguro social de salud, como somos migrantes, no se nos aplica la ley de que se haga gratuito muchas de las cosas. Entonces, no, nada fue gratis y de hecho todavía estamos sintiendo los efectos de todo eso. Y ustedes saben que si uno no es gratis todas esas cosas, eso puede arruinar a cualquiera económicamente. Y por eso estoy muy agradecido porque esa estadía acá me ha permitido poder solventar esa prioridad que es la salud de mi familia. Y todavía sigue habiendo el asunto de salud. Pues no, a mi hija le salió ahorita hace poco un problema neurológico relacionado con una migraña que tiene. Hay que hacer exámenes costosísimos neurológicos. A mi hija que darle un tratamiento caro que tiene que ver con autismo. Un autismo de nivel bajo, pero que si no se trata a tiempo puede desarrollarse
y tener consecuencias considerables, graves. Mi esposa está bien. Lo último que le dio, aparte de eso, de la operación del tumor, que considero que fue todavía más grave, esto último que le ocurrió y fue reciente, porque no fue una operación, pero sí fue, el diagnóstico fue dengue hemorrágico, lo que le dio. Y de verdad pensé que se iba a morir. Literalmente pensé, pues la veía. También duramos como una semana en el hospital y gracias a Dios también pude sufrir los gastos, pero todavía estoy sintiendo los efectos de eso. Pero gracias a Dios vivimos al día y hemos podido mantenernos a flote. Y aún así, Eliezer sigue adelante, día a día, semáforo a semáforo, canción a canción, luchando por su familia. Acá en el semáforo de la 20, el semáforo de la 20, ¿cómo se llama exactamente? El Coliseo, donde está el Coliseo. Allí suelo ponerme una vez a la semana y aquí también en Santiago Plaza, el semáforo de Santiago Plaza, siempre con canciones que si ustedes desean apoyar, que tienen que ver con una letra que tiene que ver con estos mensajes, que tienen que ver con la espiritualidad. Siempre busco ese tipo de temas, que otorguen algo positivo a la sociedad en función de eso. Espero que puedan apoyar esta iniciativa. Y a pesar de todo, Eliezer no habla desde la queja, sino desde la gratitud, aceptando su historia y encontrando fuerza incluso en lo que le tocó vivir. La fe en Dios, de verdad, definitivamente. Y no es un mero decir, cuando hay un texto, a mí me gusta mucho leer la Biblia, que habla del apóstol Pablo de la paz de Dios que supera todo pensamiento, supera toda emoción negativa que uno tenga. Y es una paz que uno no puede entender. Uno dice, uno se tiene que preguntar, ¿cómo yo puedo sentir esta paz a pesar de tantos problemas que tengo tanto adentro como fuera de mí? Y resulta que la única respuesta posible es que tiene que ser Dios, porque va más allá de la comprensión, como dice ese texto de la Biblia, no se puede comprender eso. Y algo que no se puede comprender es como un milagro, que no se explica. Cuando uno siente eso, es lo que te da la fuerza, porque uno no se pone a renegar ni a criticar, sea cual sea la situación, por muy fea y negativa que pueda aparecer en el momento que Dios está permitiendo vivir. Uno no reniega, sino más bien agradece la oportunidad de poder vivir esa situación y demostrar que uno de verdad confía, aunque se vea muy mala la situación, uno de verdad confía en el plan de Dios o del universo, como lo quiera llamar, para la vida de uno. Yo creo que esa aceptación en paz de los designios de Dios o de lo que está ocurriendo en el momento es lo que te da esa fuerza para seguir adelante. A mí me tocó, por ejemplo, y lo aceptó con paz y amor, a pesar de que no era lo que yo quería, tantos proyectos que yo tenía. Así termina la historia de Eliezer, con la que recordamos que detrás de cada artista callejero siempre hay una historia. Si deseas ayudar a Eliezer y su familia, lo puedes hacer compartiendo este video. Para ganar